Es un gozo, hermanos, verdaderamente estar delante de ustedes para predicar la palabra del Señor en este día que celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan a Filipenses en sus Biblias. Filipenses capítulo 1, versículo 9 al 11. Dice así la palabra del Señor. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oremos. Señor, venimos delante de ti, Padre, en humildad, Señor, y en reverencia ante ti, Señor, ante tu trono. Postramos nuestros corazones, Señor, ante tu cruz, Señor, y con una mirada de fe, Señor, en aquella cruz, Señor, nos gozamos en ella, nos gloriamos en esa cruz. Te damos gracias, Señor, por tu salvación, por el perdón de pecados, Señor, y nos has hecho limpios, Señor. Te glorificamos, Señor, porque has resucitado, Señor, has resucitado a nuestro Señor, y por ella, Señor, somos ahora justificados. Tú aceptaste ese sacrificio. Padre, permite, Señor, que en este día tu palabra sea predicada. Que solo sea Cristo y tu gloria, Señor, exaltado en el día de hoy. Ayúdanos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pablo en las Escrituras a menudo usaba la analogía de un atleta o un soldado. Un atleta de alto nivel se propone un fin. Era así en las Olimpiadas. El fin era en sí llegar a este gran evento un día. Y este atleta se visualiza todos los días con esta meta en su mente. Medita en ella día y noche. Pero no es suficiente nada más una meta, por así decirlo, sino también una motivación para llegar a esa meta. Necesita un propósito, necesita algo que lo motive a llegar a ese fin. Digamos, en el mundo actual, los deportistas se esfuerzan para llegar a las Olimpiadas con el fin, con la motivación de ser el orgullo nacional de su país o ser el orgullo a sus padres. Con estos dos ingredientes, entonces, una meta y un propósito, una motivación, se esfuerzan y actúan el día a día para llegar a esta meta. De igual forma, hermanos, el creyente debe tener una meta presente en su vida. Un propósito, una motivación que lo lleve todos los días para cumplir esta meta. Tomamos decisiones como cristianos todos los días. Somos llamados a orar todos los días, a leer la Escritura todos los días y meditar en ella con un fin, puestos los ojos en un fin y con una motivación. Ahora, viendo nuestro texto, dice Pablo que oraba. Y antes de entrar en la exposición de este texto, hermanos, es importante reconocer que muchas veces no sabemos por qué cosas orar. Pablo en Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad,
Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Dice, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, yo creo que la razón por la que no sabemos qué orar es porque no sabemos responder la pregunta de nuestra meta y propósito como creyentes. La pregunta que les presento es: ¿por qué fuimos salvos? ¿Por qué Cristo vino hace 2000 años a morir en una cruz y resucitar al tercer día? ¿Por qué ascendió? ¿Por qué fuimos nosotros ahora vasos de misericordia y recibimos esa justificación en Él? ¿Por qué? ¿Cuál fue el propósito? Ahora, no me refiero a esta pregunta con una respuesta teológica. Bueno, fuimos salvos por gracia y por la gracia de Dios, para que yo no tenga que ir al infierno y pagar por mis pecados, sino a esta pregunta de propósito y motivación. Es una pregunta más de propósito en sí. ¿Cuál es el fin y el propósito de nuestra salvación? Evidentemente, si no podemos responder a estas preguntas, no sabremos por qué orar. No sabremos por qué cosas específicas debemos orar que nos llevarán a cumplir este propósito. Aquí en nuestro texto, Pablo, escribiendo a la iglesia, a los filipenses, les expone qué es por lo que Pablo oraba por la iglesia. Encontramos el fin en estos versículos y el propósito de nuestra salvación y cosas prácticas que como creyentes debemos orar todos los días. Noten conmigo las siguientes palabras que denotan propósito. Versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este día vamos a ver estos 3 versículos y vamos a ver 3 puntos que Pablo aquí elabora. Primero vamos a ver la oración de Pablo. ¿Qué es lo que Pablo oraba por la iglesia? Número 2, vamos a ver en el versículo 10 el fin, la meta. En el versículo 11 vamos a ver la motivación, el propósito. Entonces, punto número 1, vamos a ver la oración de Pablo. Dice el versículo 9: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Lo primero que vemos es que Pablo oraba por la iglesia. Note conmigo los versículos que preceden a estos versículos, versículos 3 al 8, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo no solo plantó la iglesia en Filipos y la instruyó por un tiempo y se olvidaba de ellos al marcharse, sino que oraba constantemente con gozo por la iglesia. ¿Y por qué oraba? ¿Cuál era la motivación por la cual Pablo oraba? Noten, dice, porque él amaba la iglesia con el amor fuerte y profundo como el de Cristo. Él se identificaba con la iglesia sabiendo que ellos también eran participantes de la gracia con él. Él los llevaba en el corazón, en sus prisiones y en defensa y confirmación del Evangelio.
Pablo oraba por la iglesia porque Dios sabía, porque él sabía que Dios es fiel a su palabra y él estaba persuadido que la obra que Dios había comenzado en los filipenses, él la perfeccionaría hasta el día de Cristo. Pablo estaba convencido de que el evangelio que había llegado con poder a los filipenses perfeccionaría la obra. No nada más creyeron en Cristo, sino que ahora estaban en un proceso de santificación, en el cual al final serían perfeccionados en esta obra. Pablo sabía que la novia, la iglesia, sería presentada ante el novio, pura y sin mancha en el día que el novio regresara. Esta convicción que Pablo tenía por la iglesia no lo dejaba sentado e indiferente en cuanto a la salvación y crecimiento de los filipenses. Al contrario, esta convicción lo llevaba a doblar sus rodillas y orar en agradecimiento a Dios por la obra del evangelio en ellos. Noten Efesios 3:14, se los leo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 17, para que habite en Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Pablo oró por los efesios, doblaba sus rodillas ante el Padre. Igual a la iglesia de Colosenses, capítulo 1, versículo 9, dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, o sea que ellos recibieron el evangelio, no cesamos de orar por vosotros. Pablo oraba por la iglesia. Él sabía cuál era el fin. Él sabía cuál era el propósito. Hermanos, cuán a menudo se nos olvida orar por la obra que el Dios ha hecho en nosotros y con la persona que está a tu lado. Que el Señor continuara obrando en la vida del que está sentado a tu lado. Si tan solo estuviéramos convencidos que Cristo perfeccionará su obra, oraríamos fervientemente como Pablo. ¿Y qué oraba Pablo? ¿Por qué oraba Pablo? ¿Por qué cosas en específico oraba Pablo? Noten el versículo 9 de nuevo de Filipenses. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Pablo oraba para que el amor de los filipenses creciera más y más en conocimiento verdadero y discernimiento. Pablo ya había experimentado el amor de los filipenses. Los filipenses le habían entregado una ofrenda a Pablo y habían enviado esta ofrenda a Tesalónica. En Filipenses 4:15 lo vemos. Sin embargo, Pablo anima a los creyentes a que su amor abundara más y más, no para con él, sino para con los de la iglesia. Y noten que no era nada más que siguieran mostrando amor, sino que era que abundara más y más. No era suficiente mostrar algunos rasgos de amor en el pasado, sino que su amor tenía que ser algo continuamente creciente. El cristiano no puede estar pasivo en este fruto del amor. Noten esta misma exhortación a los tesalonicenses, de 1 Tesalonicenses 3:12. Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. 1 Tesalonicenses 4:9. Pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros.
y también lo hacéis, así como todos los hermanos que están por Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. El creyente ha de abundar más y más en toda gracia. No puede retroceder, solo ha de producir más y más en todo fruto. Noten el versículo 11, el medio de este fruto. ¿Por dónde procede este fruto? Versículo 11 dice, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo. Los frutos, el amor, son por medio de Jesucristo. Nosotros estamos unidos a Cristo, como las ramas a la vid, y nos nutrimos de Cristo, y producimos el fruto a su tiempo. El creyente va de gracia en gracia y de gloria en gloria, abundando más y más en amor. Esa es la primera razón por la que el creyente abunda más y más. Pero la segunda razón por la cual el creyente abunda más y más es porque Dios nos hace abundar en ello. 2 Corintios 9:8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Él nos hace abundar por medio de su Hijo Jesucristo. Si uno no está abundando más y más, uno está entonces disminuyendo. No existe un creyente que se estanca pasivamente en un nivel de confort en la obra de Cristo en su vida. O uno está abundando más y más en todo fruto, en amor, o uno está retrocediendo. Como les mencioné hace unos momentos, el amor era para con la iglesia. En la iglesia estaba habiendo murmuraciones y contiendas. Entonces Pablo hace este llamado a la unidad en amor. Noten el capítulo 2, versículo 1 de Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Pablo hace este llamado a la iglesia a crecer en el amor. El amor es el fruto del Espíritu. Pero este amor, hermanos, no era un mero sentimiento, sino que habría de abundar en más y más en ciencia, en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. En otras palabras, lo que Pablo quería decir es que el amor de los filipenses debía estar fundamentado en el conocimiento y la sabiduría que el Evangelio proporciona al creyente. De nuevo, no era un mero sentimiento, sino que era un amor fundamentado en el Evangelio. Note conmigo de nuevo el capítulo 2, después del versículo 2 que acabamos de leer, este llamado a la unidad. Versículo 3, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Noten aquí el fundamento de esta exhortación. Versículo 5, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo,
haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de cruz. Aquí Pablo nos da una exhortación práctica, pero también nos dice que está fundamentada en el conocimiento del Evangelio. El amor de los creyentes habría de abundar más y más en conocimiento y en discernimiento. Debía que estar fundamentado en el Evangelio de Cristo. Y esta es una verdad para todas las áreas de la vida cristiana, no solo el amor. Somos llamados a la misericordia porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Somos llamados a amar porque Dios nos ha amado en Cristo de la forma suprema, de la expresión máxima de lo que es el amor. Toda gracia abunda más y más, hermanos, a medida que conocemos más y más el Evangelio de Cristo. Este amor ha de abundar en conocimiento y en discernimiento, fundamentado en el Evangelio. Te pregunto, hermano, ¿estás creciendo en el conocimiento de Cristo? ¿Conoces más la cruz de Cristo todos los días? Es la única forma, hermanos, en la que podrán dar fruto, en la que podremos dar fruto para el Señor. Es la única forma en la que abundaremos más y más en amor para los unos con los otros. Versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Punto número 2, hermanos, vamos a ver el fin, el propósito, la razón por la cual Pablo ora por esto para los filipenses. Versículo 10 dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Si el versículo 9 nos proporciona lo que tenemos que ocuparnos y por las cosas que debemos orar, el versículo 10 nos dice la meta, el fin de por qué orar estas cosas. Primero dice que el fin es que aprobemos lo mejor. En otras palabras, en otras traducciones, dice para que escojamos lo mejor. Este es el primer resultado, hermanos, del conocimiento verdadero y de discernimiento verdadero fundamentado en Cristo. El escoger lo mejor. No solamente saber distinguir entre lo que es bueno y malo, sino dentro de lo que es bueno, ¿qué es lo mejor? Un teólogo lo describe este versículo así, cito, literalmente, con miras a que apruebes lo mejor, y así pruebes y aceptes las cosas que sobresalen. No simplemente las cosas que no son malas, sino las cosas mejores entre las cosas que son buenas. Las cosas de excelencia más avanzada. Pregúntate acerca de las cosas, no simplemente ¿hay algún daño?, sino ¿hay algún bien? ¿Y cuál es el mejor? No solamente saber distinguir entre qué es pecado y qué es lícito, sino dentro de lo que es lícito, escoger lo excelente, lo mejor. De nuevo, esto solo es en Cristo. Hay cosas en la vida cristiana que son lícitas, por las cuales no te vas a ir al infierno, no estarás pecando en contra del Señor, pero sí son un estorbo para tu caminar en Cristo. Esto es de lo que el autor de Hebreos habla como peso. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Uno ha de examinar en su vida qué es lo que le está estorbando,
¿Qué es lo mejor en sus decisiones? Tenemos la mente de Cristo y vamos renovando nuestra mente por medio de la palabra. Solo así, hermanos, en el Evangelio podremos distinguir entre lo bueno y lo más excelente y lo mejor. Y esta es la razón por la cual Pablo dice que su amor abunde en esto, en amor y en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que escojan lo mejor. En Filipenses 4, versículo 8, Pablo nos da un filtro, nos da un marco donde podemos distinguir estas cosas. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Y esto escojamos lo mejor. Pero hermanos, esto no va a venir por el Espíritu Santo, no te va a hablar al oído y te va a decir escoge esto, sino va a venir por medio del conocimiento de la palabra. Y vas a poder discernir, vamos a poder discernir y escoger lo mejor. Todo lo que la palabra nos dice que es verdadero, todo lo que la palabra nos dice que es honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Ahora, alguno podría protestar y decir, no solamente me tengo que preocupar del pecado, sino que ahora también tengo y estoy siendo llamado a ejercer discernimiento para escoger lo mejor. La respuesta es sí, hermanos, es el mandamiento del Señor. El Señor que comenzó la buena obra en nosotros, que nos está conformando más y más a la imagen de su Hijo, nos va a guiar a esto. Y esto significa que sus pasiones, las pasiones de Cristo, se convertirán en las nuestras. Los afectos de Cristo, por medio de su palabra, se convertirán en nuestros afectos. Desearemos ser como nuestro Señor, fundamentado en el Evangelio. Noten lo que dice después, versículo 10. Dice, para que aprobéis lo mejor. Y nos da la meta, el fin de esta petición, de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto no es una mera religión, no es meramente abstenernos de unas cosas, sino que hay un propósito y hay una meta. El fin de escoger lo mejor es ser sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es que seamos puros, sin ofensa, delante de Dios y delante de los hombres, para ser presentados ante Cristo nuestro Señor, limpios. La palabra sincero significa en el griego literalmente algo que fue examinado a la luz del sol y fue hallado puro. Puros, sin mancha de pecado. Ciertamente, como dijo el apóstol Juan en 1 de Juan, aún pecamos, pero tenemos abogado delante del Padre a Jesucristo el justo, que nos limpia de todo pecado. En Juan, Jesús lavó los pies de sus discípulos y sus discípulos dijeron, límpiame todo. Y Jesús les dijo, ustedes ya son limpios. Pablo aquí está hablando de esta pureza en la cual ya somos limpios por la justificación. Ya somos santos delante de Dios.
Pero esta pureza es la pureza práctica del día a día, por la cual tenemos que, por medio del discernimiento, abstenernos de toda mancha de pecado. Y cuando pequemos, ir a Cristo, nuestro sumo sacerdote, y ser limpiados de nuevo. Solo esto es en Cristo. Irreprensibles, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Esto es sin culpa. En palabras cotidianas, que no haya cola que nos pisen. Que nadie pueda señalar en nuestra vida y decir a esta persona lo caracteriza este pecado o el otro. Pablo en su defensa es un gran ejemplo, su defensa ante el gobernador Félix en Hechos 24:11. Se los leo, dice Hechos 24:11, como tú puedes, es Pablo hablando delante de Félix, como tú puedes asesorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, lo cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Noten el versículo 16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa, irreprensible ante Dios y ante los hombres. Pablo, defendiendo su testimonio delante de Félix, dice, tú puedes confirmar esto. Yo no estaba amotinando, yo no estaba causando alborotos. Por lo contrario, yo procuro como ministro de Cristo, como creyente y testigo del camino, que procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. El resultado, hermanos, de crecer en amor y en conocimiento nos lleva a escoger lo mejor. Y mientras escogemos lo mejor, nos mantenemos sinceros, puros, irreprensibles. ¿Este es tu propósito? Y esto de nuevo, hermanos, no es mera religión. No es meramente aparentar y venir a la iglesia y presentarte aquí con tus mejores vestidos, sino delante de Dios. Él conoce el corazón, Él conoce nuestro corazón. Y aquel día se evidenciará. Noten, dice, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que en la venida de Cristo, cuando el novio regrese por su amada, con la luz de su gloria y el resplandor de su rostro como la del sol, como lo describe Juan, donde todas las cosas serán expuestas ante Él, todas las cosas serán expuestas ante sus ojos de fuego, con los cuales examinará a todo hombre que esté delante de Él. Y noten, solo su amada novia, su iglesia, será presentada ante Él vestida de lino fino, gloriosa, como dice Pablo en Efesios, sin mancha ni arruga. Solo ella será hallada pura, santa, irreprensible. El acusador ha sido vencido en la cruz, no hay quien la acuse. Solo ella entrará en la ciudad de Dios, en el lugar, la nueva Jerusalén, donde nada
impuro puede entrar. Esto es lo que Pablo se esforzaba todo el día. La inminente venida de Cristo es lo que motiva al creyente a vivir una vida en santidad, en pureza, con una conciencia limpia delante del Señor y ante los hombres. Cristo ascendió, pero Él regresará y Él prometió que regresaría por su iglesia. Y esto es lo que mantenía a los apóstoles y a todos los creyentes caminando en santidad, la inminente venida de Cristo. ¿Estás esperando la venida de Cristo? El creyente verdadero se examina todos los días y se esfuerza en su caminar cristiano. Y ora para que él pueda ser hallado sincero, sin culpa para el retorno de su Señor, con una conciencia limpia. El creyente no quiere ser avergonzado en el día de su Señor. Primera de Juan 2:28. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. No quieres ser hallado viviendo en las tinieblas y dormido. 1 Tesalonicenses 5:4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día, el día del Señor, os sorprenda como ladrón en la noche. Él vive con la expectativa del inminente regreso de su Señor. Mateo 24:42, por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Vive en la luz, velando y orando, con su enfoque no en las cosas terrenales, sino que su enfoque está en los cielos, donde espera a su Señor. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y como dice nuestro versículo, quiere ser hallado sincero, irreprensible, para que el día de su encuentro con su Señor estar delante de Él. Por eso oramos, hermanos, para que abundemos más y más en amor, ciencia y todo conocimiento, para que aprobemos lo mejor. Y así ser hallados sinceros e irreprensibles delante de Cristo, para el día de Cristo. Filipenses 4:5. El Señor está cerca, Pablo exhorta a la iglesia. ¿Cómo no hemos de anhelar, hermanos, a luz del regreso de Cristo, desear lo mejor, escoger lo bueno? Versículo 11. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Punto número 3 es el propósito, la motivación. Vimos el fin, la meta, el día de Cristo. Lo que nos impulsa como creyentes lo vemos en el versículo 11. Como ya lo mencionamos, Pablo oró para que los filipenses abundaran más y más en amor, que es parte del fruto de justicia. Sin embargo, el fruto de justicia tiene muchos aspectos. Sin embargo, es solo un fruto. Gálatas nos presenta que es el fruto del Espíritu. Este amor bíblico, el fruto de justicia, se puede resumir en amor por Dios y amor al prójimo. El fruto de justicia, en simples palabras, es obedecer la ley de Dios. Ese es el fruto de justicia. Amor a Dios
y amor al prójimo. De hecho, Pablo dice que el fruto es del Espíritu en Gálatas, como ya lo mencioné, y bajo el nuevo pacto el Espíritu se nos da con este fin. En Ezequiel 36 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, ¿para qué? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Salmo 1, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malo. Y después dice, sino que en la ley de Jehová medita día y noche. ¿Y a qué lo compara? Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. El Señor en los profetas dice que su pueblo serán llamados árboles de justicia. Su pueblo del Señor será llamado árboles de justicia. Estos frutos son por medio de Jesucristo. Cristo, nosotros unidos a Cristo, producimos este fruto de justicia. Resumido en amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Y esto lo encontramos en la ley. Ahí está. Llenos de frutos de justicia. El amor abunda más y más. El fruto se llena, el árbol de justicia se llena de frutos de justicia. Esto adorna la vida del creyente delante del Señor. Llevar fruto glorifica al Señor, como vamos a ver, que es el propósito final de nuestra vida cristiana. Noten cuál es el propósito. Llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Este es el propósito que motiva al creyente. La gloria y alabanza de Dios. El creyente quiere ser hallado puro, sincero, irreprensible delante de Cristo en aquel día, para gloria y alabanza de Dios. ¿Se han puesto a pensar, hermanos, y lo han notado seguramente que sí, que vivimos en una cultura en la cual la motivación de todo hombre, por lo menos allá en el mundo, es satisfacerse a sí mismos, de cualquier forma y cualquier costo? Una cultura verdaderamente hedonista, donde, igual que la iglesia en Filipos, donde esa era la meta, satisfacción. ¿Qué me puede complacer a mí? No es coincidencia, hermanos, que el mundo dice entonces que los niños son una inconveniencia, que todo es relativo a cómo tú te sientes. Porque si el fin es que tú te sientas bien, entonces búscalo a todas costas. Hacer dinero y tener un buen trabajo es la definición de ser exitoso. Y el hombre persigue estas cosas que los llevan directamente al infierno. Una vida vacía, persiguiendo algo que no va a llenarlos jamás. ¿Por qué digo todo esto? ¿Cuál es el propósito, la motivación del hombre y de todo creyente? La gloria de Dios. La gloria de Dios es lo que motiva al creyente. Noten algunas cosas. Los cielos cuentan la gloria de Dios. En los cielos, día y noche,
se canta: Santo, santo, santo es el Señor, digno de tomar el poder y la gloria. Los 24 ancianos se postran delante de Él, del que está sentado en el trono, y lo adoran al que vive por los siglos de los siglos. Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios para glorificar a Dios, según Génesis 1:27 y Romanos 1:21. Dios creó su pueblo, Antiguo Testamento Israel, en el Nuevo Testamento la iglesia, para que proclamara la gloria de Dios. Isaías 43:7 y 21. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Pedro dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. La cruz misma de Cristo fue para glorificar a Dios. Juan 13:31, Jesús dice: ahora es glorificado el Hijo del Hombre y Dios es glorificado en él. La exaltación de Cristo, cuando Cristo asciende a la diestra del Padre, es para la gloria de Dios. Filipenses 2:9, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo a Cristo y le dio nombre sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Con qué propósito? Para gloria de Dios Padre. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Aquí en nuestro pasaje dice que seamos llenos de frutos de justicia que son por medio de Cristo para gloria y alabanza de Dios. La gloria de Dios, hermanos, es el motivo por el cual fuimos salvos. Dios creó los cielos y la tierra para su gloria, para que por medio de esta creación Cristo viniera y rescatara a pecadores, y así Dios Padre llevara la gloria a su nombre por esta cruz, por este amor tan grande que ha tenido. La gloria de Dios, hermanos, en nuestras vidas es la razón por la cual deseamos ser conformados a la imagen de Cristo. Porque al nosotros ser conformados a la imagen de Cristo, damos gloria a Dios. Queremos conocer más la cruz de Cristo para la gloria de Dios. Es la razón por la cual juntamente con Pablo oramos para ser hallados sinceros e irreprensibles. Es la razón de tu existir. Es la razón de nuestro ser, la gloria de Dios en Cristo. Hermano, padre, madre, joven, te exhorto y te animo, al igual que este pasaje me ha exhortado y me ha animado a mí, a que dejemos de buscar nuestro propósito en esta vida. En las cosas terrenales, en tu trabajo, en la escuela, en deporte, en profesión, en hobbies, nada de esto te llenará. Solo Cristo, solo la gloria de Dios. Al igual que Pablo oró por estas cosas, nosotros debemos orar no por cosas triviales y temporales,
Que muchas veces no oramos por cosas malas, pero ¿cuántas veces hemos orado por esto, hermanos? Que Cristo nos halle puros, nos halle listos. Esto es lo que consumía Pablo. Esto es lo que Pablo oraba por la iglesia, más que por cualquier otra necesidad terrenal. Oremos realmente por lo que importa en esta vida, lo cual nos da propósito, el verdadero propósito de nuestra vida. Conocer a Cristo, su cruz y darle gloria a Dios con nuestras vidas. Oremos para que nuestro amor abunde más y más en ciencia, en todo conocimiento, para que escojamos lo mejor, para que tomemos decisiones sabias de acuerdo a la palabra, con la mira en el día de Cristo, para la gloria de Dios. Si esto no es un anhelo que tienes en tu vida, si nunca te has percatado por la gloria de Dios, si no quieres conocer a Cristo, si no deseas abundar en fruto para la gloria de Dios, en apartarte del pecado, pregúntate si has nacido de nuevo. Pregúntate si realmente has sido reconciliado con Dios. Si tu propósito mayor es un buen trabajo y tener dinero o lo que sea, pregúntate si verdaderamente has nacido de Dios. Y ve a la cruz de Cristo. Ve el amor de Dios en esa cruz, donde somos reconciliados y perdonados. Vayamos a Cristo para ser limpios de nuestros pecados y hallar verdaderamente el motivo de nuestro ser. Oremos. Padre, venimos delante de ti, Señor. En humildad, Padre, en temor, pidiéndote, Señor, que nos perdones por nuestra falta, Señor, de entendimiento, por nuestra falta de fe, por nuestra ignorancia, Señor. Crea en nosotros, Señor, un deseo, Señor, para conocerte más. Crea en nosotros, Señor, un anhelo, Señor, de apartarnos del pecado, Señor, por medio de decisiones basadas en tu palabra, Señor. Y no solamente apartarnos del pecado, Señor, sino escoger lo mejor, de adornar tu evangelio con nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Tú has prometido darnos la gracia, Señor, para llevar a cabo esto por medio de tu Espíritu. Tú has prometido, Señor, cumplir y perfeccionar la obra que has comenzado en nosotros. Juntamente con Pablo, Señor, venimos y oramos, Señor, por estas cosas. Ayúdanos, Señor, a entender y tener bien claro, Señor, el fin de todo, que es tu regreso. El día, Señor, que te veremos cara a cara en tu gloria. Ayúdanos, Señor, a ser presentados delante de ti, Señor, sin mancha ni arruga. Señor, que nuestro propósito, Señor, sea tu gloria siempre. Tu gloria, Señor. La gloria de Cristo, Señor.
Te lo pedimos todo por amor a Cristo, Señor. Escucha esta oración de tu pueblo que clama a ti, Señor. Te lo pedimos en su nombre. Amén.